día, jóvenes, ¿qué tal amanecieron? Bueno, llegamos al tan esperado jueves, día de nuestra clase de lengua y literatura. Y este es un jueves especial porque comenzamos mes, llegamos al 10º mes de este año. Hoy es 1 de octubre y además este día celebramos el Día del Niño y la Niña, ¿verdad? No importa que ya ustedes tengan 16 años, 15, que se consideren adolescentes o jovencitos, es importante no olvidar esa etapa de la niñez, no sé, esa fase tan bonita que realmente implica la niñez, y ojalá, no importa que pasen los años, incluso los adultos deberíamos mantener un poco ese espíritu, ¿verdad? Que mantienen los niños, esa espontaneidad, esa creatividad, esa felicidad. Entonces, este día yo les invito a que recuerden esa etapa de su niñez, y todavía en el colegio, hasta no importa que se esté en bachillerato, siempre se hace alusión a la celebración del Día del Niño y la Niña. Entonces, muchas felicidades para cada uno de ustedes. Y aunque este año la celebración no puede ser como los años anteriores, ¿verdad? Cada uno de ustedes disfrute de la mejor manera las actividades que realizaremos esta tarde. La agenda que traigo para este día, vamos a trabajar el contenido, el teatro en el siglo XX. Ya en la semana pasada trabajamos las vanguardias, entonces hoy, como continuación siempre de la puesta en escena en el siglo XX, vamos a ver los diferentes tipos de teatro que se dan. El indicador analiza obras del teatro actual, identificando los cambios relevantes en las representaciones. Luego tendremos ya la clase estructurada en esos 3 momentos: en el momento inicial, en el desarrollo de lo que es el contenido, en la consolidación de los contenidos, y para finalizar, como siempre, tendremos nuestro apartado de preguntas y respuestas, donde ustedes pueden escribir en el chat las preguntas que tengan respecto a la clase de este día, a clases anteriores, a las obras que están leyendo, a las clases que también ven a través del canal 10 de televisión educativa, ¿verdad? Las clases que está impartiendo el Ministerio de Educación. Cualquier duda que ustedes tengan relacionada con nuestra asignatura, pueden hacerla en ese chat. O también responder las preguntas que yo les suelo dar para consolidar el contenido que vamos a desarrollar este día. Muy bien, continuando entonces dentro de la celebración del Día del Niño y la Niña, les traje como regalo un video que se titula Amistad, porque sé que uno con los compañeros de colegio, y más que todo en bachillerato, esos compañeros con los que se relacionaba a diario en el salón de clase, ahora ya solamente a través de videollamadas o del chat, ¿verdad? Pero igual seguimos manteniendo esos lazos fuertes con nuestros compañeros. Se terminan fortaleciendo ese compañerismo, y muchos de esos compañeros terminan siendo nuestros amigos. A los amigos también hay que cuidarlos, hay que apreciarlos, hay que estar pendientes, no importa que sea a través de un mensajito, ¿verdad? Entonces, mi regalo para este día es este video que se titula Amistad. Espero lo disfruten. Y feliz Día del Niño y de la Niña. Súbala, que esa es mi canción. No saben lo bien que me siento, que amigos como ustedes en mi vida tengo, yeah. Que me hablan duro cuando ando mal y me
tenía fuerzas. Gracias por bendecirme con tu amistad, tu amistad. Y la distancia ni el paso del tiempo, aunque la vida cambie, no nos olvidaremos. Nunca terminará nuestra amistad, nuestra amistad. Aquí tienes a un hermano, quiero que cuentes con mis brazos cuando se cansen los tuyos. A veces es tan duro el camino, aquí tienes mi hombro, mi amigo, no nos podemos detener. Hemos pasado por tantas tormentas, tantos recuerdos, tantas experiencias. Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí, por compartir mis alegrías y mis penas. Gracias por darme la mano, por levantarme cuando no tenía fuerza. En lo difícil del camino. Gracias por bendecirme con tu amistad. Gracias por el regalo de tu amistad. Y la distancia ni el paso del tiempo, aunque la vida cambie, no nos olvidaremos. Aquí nunca terminará nuestra amistad, nuestra amistad. Bueno, para comenzar el contenido del teatro en el siglo XX, vamos a dar lectura a una frase del alemán Bertolt Brecht: el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Con esta frase damos inicio a nuestro contenido. Los cambios en la representación. El final del siglo XIX dejó como herencia del teatro realista un teatro diferente al que se va a dar ya en el siglo XX, ¿verdad? Este teatro realista se verá modificado por el influjo vanguardista que promoverá diversas tendencias y cuyo común denominador era el rechazo contra el realismo dramático. Hay un cambio total entre el teatro del siglo XIX y el teatro de esta primera mitad del siglo XX. Con el auge de las vanguardias, los directores teatrales van a promover algunos cambios, como en la representación, también a nivel de actuación. Se basa más en el estudio psicológico de los personajes y en las acciones físicas a través de las cuales se busca una actuación que sea lo más realista posible, ¿verdad? Aquí tenemos, bueno, esto ya es parte de ese teatro contemporáneo, ¿verdad? Esa decoración un poco diferente a la que estamos acostumbrados a ver en obras más clásicas, o incluso sin ser tan clásicas, en obras que se habían dado en el siglo XIX. Entre los cambios relevantes que experimentará el teatro del siglo XX tenemos la incorporación de elementos tecnológicos dentro del montaje. Aquí en esta imagen de la derecha se puede observar que ya la escena está iluminada. Se incorporan las luces, unas luces, de hecho hay una persona y un técnico de luces en el teatro, ¿verdad?, que va cambiando las luces de acuerdo a la escena o enfocando un lugar determinado.
Esto gracias a que ya en el siglo XX se cuenta con electricidad, entonces ya se van incorporando también en el escenario las luces, el sonido. Gracias a la electricidad, el sonido que se incorpora también va a ir mejorando la representación. Y ya se inician algunos efectos, ¿verdad? No como los que tenemos en la actualidad, pero para diferenciar el teatro del 19 y el 20, esos efectos van a ser algo muy novedoso. Otro de los cambios fue la simplificación de la escenografía y el vestuario. O sea, simplificación, o sea, una escenografía así simple, sin mayores detalles, que igual, ¿verdad? En ambas imágenes se puede observar ese simplismo. También hay mayor énfasis en el trabajo actoral, o sea, lo que interesa es el trabajo que hacen los actores y las actrices, no tanto en sí el escenario, no tanto la escenografía, podríamos decir, ¿no? Algo bien importante es la participación del público dentro de la acción. ¿Y cómo es que participa el público? Bueno, en este teatro del siglo XX, ya veremos más adelante, incluso donde más se destaca esto es en el teatro épico. Los actores, las actrices muchas veces aparecerán en medio del público, muchas veces están sentados entre el público en las butacas. De repente se levanta uno, comienza a hablar, se levanta otro, comienzan a caminar por los pasillos del teatro o pueden estar en el escenario y luego bajar y dialogar con los espectadores, o sea, preguntarle algo, comentarle algo. Entonces, esa participación del público dentro de la acción es algo también propio de este teatro del siglo XX. Y un último cambio sería la ampliación del escenario escénico. O sea, en muchas ocasiones, lo que acabo de explicar, los actores, las actrices abandonan el escenario, ¿verdad? Para llegar hasta el espacio donde están los espectadores. Entonces, al dejar el escenario, ese escenario realmente se amplía porque ellos siguen actuando, o sea, cuando interactúan con el público, esa intervención que tienen con el público es parte de la misma actuación, entonces por eso es que se dice que se amplía el espacio escénico. Dentro de digamos, las diversas corrientes de teatro que se dan en el siglo XX, una de las más reconocidas, o quizás de las primeras, fue el teatro épico. El creador del teatro épico fue el alemán Bertolt Brecht. Ese movimiento tenía como objetivo hacer que los espectadores pensaran, reflexionaran y desarrollaran una postura crítica hacia la sociedad burguesa de ese momento, ¿verdad? Hasta antes del teatro épico, la mayor parte de los espectadores iban a un teatro, veían una obra, pero bueno, sí, quizás podían reflexionar, quizás les quedaba una enseñanza moral, una enseñanza didáctica, pero no era mucho ese el objetivo del teatro anterior al siglo XX, ¿verdad? Entonces el teatro épico, su mayor importancia es eso, hace que el espectador piense, que reflexione, que desarrolle esa postura crítica ante la sociedad burguesa en la que vive. Debido a que las emociones interrumpían ese proceso, se decía que había que provocar un efecto de distanciamiento, o sea, para que el público no se identificara ni se conmoviera con lo que les sucedía a los personajes, ¿verdad? Entonces hay un momento, como les decía, que se pierden, se confunden actores con espectadores, ¿verdad? Para este señor, para el alemán Bertolt Brecht, los principios fundamentales de su teatro eran narrar al público,
lo que va a pasar en escena. O sea, hay como un narrador que va contando lo que se verá representado ahí por los actores. Utiliza también personajes, arquetipos o un tipo de personajes que son como los modelos que representan las conductas que se pueden dar en la sociedad de ese momento, ¿verdad? Muchas veces para representar a esos personajes se utilizan máscaras como para que se note, ¿verdad? Para establecer esa función arquetípica del personaje y limitar la transmisión de emociones al público. Otro de los principios de este teatro es que interrumpe la obra con diálogos entre los actores y el público. El actor rompe la cuarta pared, o sea, se supone que la cuarta pared es donde está el público, que es, o sea, una pared ficticia, ¿verdad? No es que haya un muro, pero los actores cuando se dirigen normalmente al espectador piensan que ahí hay una pared, que no es un público el que está ahí. Pero en el teatro épico esa pared se rompe y eso que separa al público de los actores hace que el personaje se pueda adentrar, digamos, al público espectador y pueda dialogar con ellos sobre acontecimientos o sobre cuestiones de la obra que se está presentando. También se suele utilizar música o canciones que contrastan con el estado emocional de la obra y rompen irónicamente con lo que el público esperaría, ¿verdad? O sea, de repente está como en algo como muy de mucha tensión, podríamos decir, y de repente aparece así una canción y a lo mejor los actores comienzan a bailar, o sea, rompe totalmente con esa tensión que tenía en ese momento el espectador. Este señor, entre las obras literarias de Bertolt Brecht, tenemos una de las más conocidas, es Madre Coraje y sus hijos. También la ópera de los 3 centavos es otra obra, o sea, esa es parte de la producción literaria. El alma buena de Szechuan es otra y Galileo Galilei sería otra. O sea, serían 4 como las más conocidas. No eran las únicas, tenía más, pero son como las más conocidas. Bueno, de hecho, en esta obra del alma buena de Szechuan habla de una chica que trabajaba bueno, tenía un trabajo como prostituta realmente y Szechuan era la ciudad donde ella vivía, entonces ella se llamaba Chente y dice que un día llegaron como unos dioses, ¿no? Y andaban buscando a la persona buena de esa ciudad y la persona que les atendiera bien a ellos le iban a premiar. Y anduvieron buscando entre todos los pobladores de la ciudad de Szechuan y no encontraron a nadie que los recibiera. Hasta que llegaron a la casa de Chente. Y Chente era como, o sea, era señalada por los demás por el trabajo que tenía, ¿verdad? Pero ella fue muy hospitalaria, les acogió, les dio un lugar donde dormir, les atendió muy bien. Y cuando sí, dioses, digamos, se marcharon, la premiaron, le dijeron que dejara ese trabajo que ella tenía y que ellos le iban a dar una cantidad de dinero para que cambiara de vida, ¿verdad? Con el dinero que le otorgan, ella se compra como una tienda donde vende como productos de primera necesidad, pero cuando ella pone la tienda, llegan los vecinos y llegan a pedirle fiado, otros llegan y le dicen que no tienen dinero para comprar, pero que tienen hambre. Entonces ella muy amablemente, como ella ha vivido también ese problema, ¿verdad? De no tener dinero, de pasar hambre, entonces ella es muy dadivosa y le regala comida a la gente y todo, pero después la gente se va aprovechando de eso. Y llega un momento en que la tienda ya casi no tiene nada, porque como ella ha ido regalando, ha ido dando fiado su mercancía, ¿no? Entonces ya no tiene tampoco para poder comprar.
y decide ella irse unos días y se disfrazó como de hombre. Y entonces cuando volvió apareció como que era su primo el que venía, ¿no? Y claro, el hombre cuando la gente llegaba y le pedía fiado, ya no daba fiado. Cuando la gente llegaba y le decía que no tenían nada para comer, que querían un poco de arroz y todo eso, entonces él les decía que no, que porque le iban a pedir a él, que él no era una institución de beneficencia, ¿no? Y bueno, la, es un poco la crítica ahí es que parece que el ser humano entre más se le da, más quiere, ¿verdad? Y se aprovechan. Llega un momento en que incluso no quieren ni trabajar, sino que si hay alguien que los puede mantener, entonces eso es más fácil que los mantengan a tener que trabajar. Entonces el alma buena de Szechuan es una obra no muy extensa, pero creo que muy crítica para la realidad de ese momento. También tenemos el teatro existencialista. ¿En qué consiste? Bueno, el teatro existencialista, eh, principalmente sus personajes eran, o son, mejor dicho, son seres que habitan en un mundo que no pueden controlar ellos mismos. Un mundo donde están condenados a vivir, tantos a vivir, pero a vivir sin ilusión, sin esperanza. Estos personajes están libres de los condicionamientos de la moral y de la religión. Actúan sabiendo que deben hacerse responsables de sus acciones. Los temas que más se abordan dentro de este teatro existencialista son la guerra, la pobreza y la violencia y la fe, entre otros, ¿verdad? Sus máximos exponentes fueron el francés Jean-Paul Sartre, autor de la obra, una de las obras más conocidas de él es A Puerta Cerrada. También otra de las obras de su producción literaria es El ser y la nada, eh, Las moscas, Las manos sucias y La náusea. Esas son como las obras más conocidas de Sartre. Pero también otro de los iniciadores de este teatro existencialista será Albert Camus. Él destacó en esta corriente del teatro existencialista y quizás su obra más conocida es El extranjero, aunque también hay otras dos, Calígula y Los justos, ¿verdad? Son como las obras que más se conocen de Albert Camus. Tenemos también el teatro del absurdo. Observen las imágenes también dicen mucho de la escenografía, de las escenas que se presentaban, ¿verdad?, en este tipo de teatro. Este teatro es una derivación del existencialismo, o sea que es como una continuidad de ese teatro existencialista. Intenta mostrar el sinsentido de la vida humana y lo absurdo que resulta cualquier intento de comunicación humana. O sea, estamos en la época de las guerras mundiales, ¿verdad? Entonces también todo esto va a influir en el teatro de ese momento. Bueno, de hecho se le llama teatro del absurdo porque sus diálogos son ilógicos. Los personajes presentan unas conductas absurdas, muchas veces hay mucho humor negro, ¿verdad?, en lo que dicen. Las tramas tienen las tramas no tienen ahí una secuencia lógica, o sea, que usted está viendo una obra y no sabe y esto de dónde viene o por qué está pasando esto, o sea, es algo como bien ilógico. Tampoco hace referencias ni a espacio ni a tiempo, ¿verdad? La diferencia quizás entre el teatro o con el teatro existencialista es que el del absurdo no pretende dar respuestas de solución a la vida humana, ¿verdad? Entre los principales representantes o uno de los iniciadores del teatro del absurdo tenemos a Samuel Beckett. Este señor
entre su producción literaria tiene Esperando a Godot, que es como la obra más conocida de él. Pero no fue solo él el que sobresalió en el teatro del absurdo, ¿verdad? También tenemos a Ionesco, y las obras de Ionesco más conocidas son La cantante calva, El rinoceronte también, y bueno, ya en las últimas décadas del siglo XX también va a sobresalir el autor Darío Fo con una de sus obras tituladas Muerte accidental de un anarquista. Este teatro del absurdo, como les digo, bueno, hay muchas personas que no le encuentran mucho sentido, ¿verdad? O sea, vean aquí, o sea, qué absurdo, dos ancianos ahí semidesnudos, otra anciana allá en una mecedora, y quizás hablando cada uno de ellos diciendo cosas totalmente incoherentes. Entonces, bueno, es cuestión de saber apreciar el arte, el teatro de ese momento, ¿no? Continuando, tenemos también el teatro de la crueldad. Este tiene que ver mucho con el momento, con el contexto que se está viviendo en esta época del siglo XX. Su creador o uno de sus principales exponentes fue Artaud, y se trata de una forma de teatro cuya intención era sacudir a los espectadores, o sea, hacer que los espectadores reaccionaran, e intentaba reducir al mínimo o suprimir las palabras utilizando, en vez de utilizar palabras, sonidos, gestos y movimientos. ¿Por qué hacían esto? O sea, menos palabras y más sonidos o más gestos o más movimientos. Esto se hacía, también se usaba mucho la eliminación de la disposición que normalmente se tenía en el escenario, ¿verdad? Y con los decorados. Porque lo que intentaba buscar era que los sentidos se desorientaran un poco, o sea, se desorientaran en el sentido de que el espectador se viera forzado a enfrentarse a esa realidad cruda, dura, violenta que se vive día a día, que muchas veces estamos tan acostumbrados a verlo a través de las noticias, a verlo quizás cuando vamos por las calles, quizás con nuestros vecinos, ¿verdad? Esas escenas violentas, a veces familiares. Entonces nos hemos acostumbrado tanto a eso que ya como que no nos llama mucho la atención. Entonces, cuando aquí en el teatro hasta se exageran, digamos, se exageran los motivos, las escenas de violencia. Entonces hay gente que dice que un teatro, unas presentaciones demasiado violentas, pero los autores lo que intentan es hacer reaccionar al ser humano y que vea esa violencia que está viendo aquí en el escenario, es lo que se vive en el día a día, en las familias, en la calle, en las comunidades o donde quiera que vivamos, ¿verdad? Vean aquí la escena. También tenemos como dos ancianos, ¿verdad?, en ropa de dormir, y vean dónde están durmiendo. Yo sé que ustedes dirían, pero es que ahí porque están presentando la obra. Sí, pero esa obra está diciendo algo, o sea, dos adultos mayores que están durmiendo en unos basureros. O sea, como quien dice, bueno, ya estos son viejos, hay que echarlos a la basura. Entonces, es algo bien fuerte porque muchas veces nosotros quizás no es necesario que agarremos a nuestros abuelos y los vayamos a meter al basurero, ¿verdad? No es necesario hacerlo físicamente, pero muchas veces con nuestra actuación les demostramos que realmente
que no valen nada, que ya no sirven para nada, que al contrario son un estorbo. Y cuando las cosas hacen estorbo, o sea, hasta lo llegamos a convertir, no, ya no los tratamos como personas, sino que como una cosa. Y que con las cosas, cuando ya están viejas, que ya no sirven, ¿qué es lo que hacemos? Las tiramos a la basura. Entonces tiene que ver un poco eso. Y usted dice, ay, no había pensado en eso, ¿verdad? Entonces ese es un teatro cruel, porque usted dice, no, ¿cómo es posible que se haga eso? Sí, muchas personas, o sea, terminan sus días viviendo en la calle, muchos ancianos, porque sus hijos, sus nietos los echan de la casa que les correspondía a ellos o que ellos habían comprado con mucho esfuerzo, habían construido, ¿no? Muchos ancianos con suerte terminan en un asilo. Digo con suerte porque un asilo por lo menos es una casa, aunque terminan abandonados también ahí por su familia, tirados, olvidados, ¿sí? Entonces, en eso consistía el teatro de la crueldad. Y para irte cerrando estos diferentes tipos de teatro del siglo XX, tenemos el teatro estadounidense. Este teatro se va a dar a mediados del siglo XX y lo que va a reflejar son las contradicciones ocultas de la sociedad de la Guerra Fría. O sea, muchas veces nosotros vemos algo, pero la realidad es totalmente contraria a lo que estamos viendo, ¿no? Uno de sus máximos exponentes fue Arthur Miller. Él reflejaba en sus obras, una de las obras más conocidas de él, que he puesto aquí una imagen, que se titula Un tranvía llamado Deseo. Y hay otra obra que se titula El Zoo de Cristal. En ambas obras, este autor, este dramaturgo, presentaba la vida de seres inadaptados y marginados frente a una sociedad hipócrita. Estos personajes, por lo general, tienen que afrontar la soledad, también afrontar en cierta medida la fantasía y la desesperación. Miller en sus obras mete mucha crítica social. Hay otra de sus obras que se titula La muerte de un viajante, en la cual critica las consecuencias de la sociedad capitalista, en esos sueños que tienen los emprendedores o la gente que quiere cambiar su futuro, ¿verdad? Tiene una obra que también quizá hayan oído hablar de ella, que se titula Las brujas de Salem. En esta relata el juicio inaudito realizado contra unas jóvenes que fueron acusadas de brujerías en el siglo XVII. Entonces él trae como ese relato del siglo XVII, lo traslada hasta el siglo XX como un reflejo de los juicios que se realizan en el siglo XX contra los comunistas. Y ustedes dirán que tienen que ver los comunistas con las brujas, pues algo similar, o sea, se les acusa muchas veces de cuestiones que no son comprobadas, que no son ciertas, pero terminan acabando con la vida de estas personas. Algunas de esas obras que les he mencionado, tanto Un tranvía llamado Deseo, El Zoo de Cristal, La muerte de un viajante o Las brujas de Salem, han sido llevadas al cine, ¿verdad? O sea, se pueden encontrar ya como películas. Miller fue considerado uno de los mejores dramaturgos del siglo XX, ya que reflejó en el escenario los conflictos humanos propios de este siglo, ¿verdad? La audacia y el espíritu crítico que se manifestaron en las posturas políticas que él trataba en sus obras, refleja cómo él cuestionó la política de su país, de Estados Unidos especialmente,
cómo fue la intervención en la guerra de Corea y Vietnam, ¿verdad? Entonces podemos ver que todos estos autores están siendo influenciados por las vanguardias, están siendo influenciados por el contexto de las guerras mundiales y también posteriormente por la Guerra Fría, que fue uno de los temas que trabajamos en la clase anterior, ¿verdad? Bueno, y para resumir, para cerrar este contenido, les he traído aquí las características que tiene cada uno de estos tipos de teatro. En el caso del teatro épico, vemos que hay cambios en acción, hay repetición, los personajes pierden su individualidad y se presentan como un conjunto, o sea, dejan de ser individuos para presentarse como un grupo. En el teatro existencialista, la vida se impone sobre la razón abstracta, hay una angustia existencial, por ejemplo, la obra de la Metamorfosis, que es una obra que algunos críticos la colocan dentro de varios movimientos literarios, porque está dentro del existencialismo, dentro del surrealismo, que tiene que ver con cuestiones del sueño, ¿verdad? Y esa angustia existencial del ser humano del siglo XX se ve reflejado mucho en este tipo de teatro. También el teatro existencialista, otra de sus características es que da una mirada filosófica hacia el sujeto, hacia la persona. En el teatro del absurdo encontramos que las tramas carecen de significado. O sea, lo que les decía, que los actores hablan, hay una escenografía que usted no le encuentra sentido, ¿verdad? A lo que están diciendo, no se corresponde a veces la escena con lo que ellos están representando. Hay diálogos también repetitivos y además cuestiona a la sociedad y a los humanos. El teatro estadounidense, que refleja las condiciones ocultas de la sociedad, presenta a esos seres inadaptados, imaginados frente a una sociedad hipócrita. Y por último, el teatro de la crueldad, que lo que hace es sorprender e impresionar a los espectadores mediante situaciones impactantes e inesperadas, porque muchas veces el espectador piensa que a continuación viene una escena determinada y de repente le aparecen con otra cosa totalmente distinta, ¿verdad? Y las obras del teatro de la crueldad están cargadas de rebeldía y provocación a la sociedad de ese momento, provocación, si es posible, al público espectador. ¿Y por qué esa provocación? Pues para que las personas también reaccionen y se den cuenta de lo que están viviendo y bueno, tomen cartas en el asunto, ¿verdad? Bueno, con esto cerraríamos el contenido del teatro del siglo XX. Les pido que por favor ahí en el chat escriban sus dudas, alguna pregunta que tengan al respecto, o también ahora como consolidación del contenido, necesito que me contesten ahí en el chat a quién se le conoce como máximo exponente del teatro épico. ¿Quién fue el máximo exponente del teatro épico? Dos obras de la producción literaria de Bertolt Brecht. La tercera pregunta, ¿quién es el autor de la obra
un tranvía llamado deseo. Cuarta pregunta. Una de las obras más conocidas de Jean-Paul Sartre es... Quinta pregunta. ¿Quién es el autor de la obra El extranjero? Bueno, espero que me contesten por favor ahí en el chat, y además de esas respuestas, ¿verdad? Cualquier duda que ustedes tengan, por favor escríbanmela ahí. Los espero en la próxima clase. No se olviden, por favor, avanzar con la lectura de la Metamorfosis y que tengan un bonito día. Hasta la próxima.